Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular. Mi nombre es Chantal, una de las pastores aquí, y es magnífico estar de nuevo con ustedes. La semana pasada tuvimos el privilegio de estar en el retiro de mujeres, que tuvimos un momento maravilloso, algo excelente, con mujeres que orando a Dios, y fue tan maravilloso, y viendo la pasión y la emoción de escuchar a Jesús, y asombroso ver lo que Jesús hace. Pero hoy tengo el privilegio de iniciar esta serie sobre este libro de Apocalipsis, todas las cosas nuevas. Estoy emocionado, emocionada, y no sé si nerviosa, pero déjeme decirle que Jake y yo sentimos el peso de esta serie. Y permítame dejar esto claro desde el principio. No estamos, quiero decir esto, que no estamos predicando a través de Apocalipsis en respuesta a los últimos años, lo que hemos pasado. No. Otra cosa es que no estamos predicando con una agenda especial, no. Nuestra intenciones para que esta iglesia se enamore más de Jesús. Una de las cosas maravillosas de esta iglesia, que me encanta mucho, es que siempre tenemos un grupo de intercesión que se reúne con nosotros y presentamos siempre los servicios al Señor y lo cubrimos con bendiciones, estos momentos de alabanza, este momento de la palabra. Y la imagen de una persona que me compartió es de que Dios está sembrando semillas en los corazones de la gente, en estos corazones de la gente, y que lo que deseaba esta persona y lo que veía es que esa semilla estaba creciendo, estaba germinando por una pasión por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Y ¿qué queremos nosotros? Que esta curiosidad, que esta semilla crezca, para que tengamos más ganas de leer la Biblia, para que esta iglesia crezca en su amor. Todo esto. Así que el día de hoy estamos hablando con una variedad de personas diversas que tienen perspectivas diferentes de este libro de Apocalipsis. Para la mayoría son dos cosas. Ya sé que usted lo evita porque es muy misterioso, muy difícil, o usted es uno de esos fanáticos de Apocalipsis. Pero si le preguntara a todos cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis, muchos probablemente dirían que se trata del fin de los tiempos, o de fatalidad, pesimismo, tribulación. Pero todos empezamos el día de hoy con unas ideas preconcebidas. Y estas ideas han sido influenciadas por Hollywood, por medios de comunicación, algún tiempo de algo diferente que lo que es la Biblia. Pero yo admito que crecí en la era del internet, de películas, todo eso, y recuerdo haber, estando joven, cuando estaba en mi casa vacía, y me desperté y dije, estoy sola. Y tenía cierto temor, ¿no? Ustedes saben que hemos experimentado momentos de soledad o de temor o de cosas, pero en el tema central, lo que quiero destacar hoy, que nos lleva a esta maravillosa carta de dolor y esperanza, de ira y amor, juicio y gracia. Y no es una pregunta de qué, sino hablamos más bien de quién. El libro de Apocalipsis es acerca de Jesús, todo, de principio a fin. Él está llevando la voluntad del Padre. Al avanzar en esta serie, recuerde que nos enfocamos no en el rapto, no en la tribulación, no nos estamos enfocando en eso, ni en Israel, sino en el Rey de Reyes, en Jesús mismo. Ese es el enfoque, el tema central. Así que al comenzar en este libro, antes de empezar a leer las Escrituras, lo que quiero enseñar es cierto contexto básico de lo que significa este libro o cómo fue escrito. El libro
de Apocalipsis. Ahora esto es como una escuela el día de hoy, ¿no? Pero bueno, aprendamos algo. El libro de Apocalipsis fue en realidad una carta escrita por un hombre llamado Juan, que muchos creen que este fue uno de los 12 apóstoles, que parece que fue el mismo y que escribió esta carta a 7 iglesias específicas, y es la carta más larga del Nuevo Testamento. Significa que fue a un grupo específico, a un tiempo específico, con un propósito específico. La diferencia a otros libros como Corintios, Gálatas, Filipenses, que también escribió a un pueblo específico. Fue a los filipenses, Gálatas al pueblo de Galacia, todo eso. Pero esto es una revelación, Apocalipsis, una revelación importante para la iglesia, para nosotros. Pero lo que significa que las cartas están escritas a gentes específicas en específicos lugares. Pero revelación no es para nosotros lo que era para ellos. No puede significar lo mismo lo que significaba para ellos. Es importante entender que toda la Biblia, incluyendo Apocalipsis, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Muchas veces leemos la Biblia y nos metemos en historia y nos queremos meter en esa historia nosotros individualmente, pero la palabra de Dios es viva. Que hace miles de años que fue escrita, pero Dios puede usarla para hablarnos de una forma única y específica en nuestro corazón. Pero no era la intención original. Pero tenemos que reconocer que cuando Juan escribió esta carta a las 7 iglesias, no empezó con las 7 iglesias, incluyendo Yakima Foursquare. No, esta carta fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Esta carta fue escrita a 7 iglesias en esos años en esa edad de cuando era una provincia romana, en los años 90-95 después de Cristo. Esas 7 iglesias están en el área de Turquía, lo que hoy es Turquía, que son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Tatira. Y estas 7 iglesias, estas 7 cartas, fue para convencerlas, para alentarlas a permanecer leal en Jesús. Y que valía la pena. Juan escribió la carta que conocemos como Apocalipsis durante el reino del emperador Tito Flavio Domiciano. Y este emperador querían que lo adoraran a él como Señor y Dios. Y al negarse los cristianos, esta orden los conducía a una severa persecución. Era como un desafío contra Roma. Imagínense, tal vez no estamos hablando con cristianos tibios, o porque estabas con Jesús o no estabas, porque tu vida dependía de esto. Los historiadores también hablan de este emperador Domiciano, quien envió a Juan al exilio en la isla de Patmos, que era una colonia, una cárcel, una colonia penal romana en la costa de Asia. Y vamos a ver una imagen en el mapa para que vean que esta parte de Turquía, para que vean el lugar geográfico. El círculo pequeñito es la isla en el mar, en azul, y los círculos en rojo representan las 7 iglesias. Así que sabemos que Juan, estando en esa isla, en la cárcel, escribía y mensajeros llevaban la carta y le enviaban a las 7 iglesias que están en los círculos rojos. Otro elemento importante a entender es que antes de comenzar, es que capítulo 1 de Apocalipsis, recordemos que la Biblia es una obra de literatura, igual que otros libros. Literatura viene en diferentes estilos, géneros, y todo tiene que ser leído y apreciado de manera diferente. Por ejemplo, es fácil nosotros entender que si leyera una obra de ciencia ficción y una revista médica, pues
y tratara de leer los dos de la misma forma, eso causaría cierta confusión y problemas, ¿no? Y es la razón por lo que tenemos que usar diferente mentalidad para leer diferentes libros. Y es lo mismo a un libro de poesía, por ejemplo. Debe ser otra razón, debe entenderse en el contexto especial. Y para nosotros también debemos ver eso. Este proceso de que se llama la exégesis es precisamente de buscar o descubrir el significado original de las escrituras y la interpretación correcta. Y la realidad es que como cristianos, la incapacidad de identificar el propósito al leer la Biblia puede llevar a serios malentendidos. Si usted lee la Biblia todos los días, magnífico, magnífico. Pero al hacer eso, si no identificamos qué tipo de género el libro que estamos leyendo, podemos encontrarnos con confusión, con malinterpretación. ¿Por qué? Porque en los libros, ¿qué encontramos en la Biblia? Ley, historia, sabiduría, poesía, narrativa, epístolas, profecía y literatura apocalíptica. Juan llamó a su libro un apocalipsis o una revelación, que significa revelar o exponer. Desafortunadamente, hoy la palabra apocalipsis se entiende como caos o catástrofe, pero el verbo en sí mismo simplemente significa descubrir o revelar. Otros libros de la Biblia tienen elementos de apocalípticos, como el libro de Daniel, Isaías, Ezequiel y Zacarías. El texto apocalíptico judío se comunicaría a través de imágenes simbólicas y números. Y comparto esto porque tenemos que reconocer que el libro de Apocalíptico o de Apocalipsis no es un código predictivo secreto, nada de eso, sobre el fin del mundo, no. Juan está constantemente usando símbolos que se extraen del Antiguo Testamento. Por cierto, hay 300 referencias al Antiguo Testamento que se encuentran en Apocalipsis. Y Juan espera que sus lectores vayan a descubrir lo que significan estos símbolos, yendo y buscando los textos de los que habla. Esto nos muestra qué importante es la interpretación de este libro. También es importante entender que este libro no es lineal. No es como estamos acostumbrando, que empieza con la A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. No es lineal. Cuando Juan escribió, no lo escribió de una forma cronológica, de acuerdo al tiempo, año tras año, mes tras mes. No, él brincaba de una área a otra, de lo que ya pasó o de lo que iba a pasar, y brincaba de una área a otra. Él hablaba de profecía y nos da una imagen de esos eventos. Y al seguir adelante en esta serie de nuestras Biblias, recuerden que la forma no es lineal. Así que empecemos, abramos nuestras Biblias a capítulo 1, y si no la tiene, bueno, sigamos en la pantalla. Pero vamos a leer Revelación capítulo 1 o Apocalipsis capítulo 1, y vamos a explicar lo que significa esto. Así es que empecemos en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que pronto debe suceder, lo dio a conocer enviando su ángel a Juan, quien testifica de todo lo que vio, es decir, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Tomemos una pausa después del versículo 2, y si ustedes como yo debe aprender de una forma visual, esta es la forma en que la progresión se comunica, y esta imagen se ve que Dios comunicó a Jesús, quien comunicó al ángel, que le comunicó a Juan, y que finalmente escribió a las 7 iglesias. Así es como fue de Dios a Jesucristo, al ángel, a Juan, a las 7 iglesias. Y Jesús habla y está hablando a las iglesias de que bienaventurado el que la voz alta lee, porque el tiempo está cerca. Es importante esta parte cuando dice que bienaventurado el que lee en voz alta, es porque es común
en el tiempo de aquellos tiempos de que la gente leía en voz alta, porque no todos tenían incluso acceso a materiales. Entonces una bendición divina sobre los que leen y escuchan el libro y sobre todo aquellos que guardan lo que está escrito en ese libro. Ahora, ¿por qué Juan escribió este libro a las 7 iglesias? Lo escribió para darles esperanza, para animarlos. Lo escribió porque Roma estaba convenciéndolos de que tenían que adorar al emperador. E imagínense, podían caer en tentación. Sería más fácil de adorar a este emperador, este Dios falso. Pero más bien, Juan dice, no, aguántense. Adoren al único Dios verdadero. No importa que pasen por tiempos difíciles. Y por eso Juan a las 7 iglesias, y aún lo vemos el día de hoy, aún aquí en Yakima, Washington en 2022, somos llamados a la exclusividad de adorar a un Dios verdadero. En el versículo 4, Juan habla de que Juan a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Ahora, Apocalipsis se abre a la manera de una carta típica y de identificado a quién va dirigido. Y aquí se usa mucho el número 7. ¿Por qué? Porque 7 habla de algo completo, de algo lleno. Y en esta forma está hablando a todas las iglesias como representante de una iglesia, eso no lo sabemos. Pero vamos a ver el número 7 aparecer una y otra vez. Y Juan dice, gracia y paz a ti de aquel que es, y que fue, y que va a venir, y de las 7 espíritus delante de su trono, y de Jesucristo que es testigo fiel, primogénito de entre los muertos, y el gobernante de los reyes de la tierra, a aquel que nos ama y que nos ha liberado de nuestros pecados, y nos ha hecho ser un reino y sacerdotes para servir a Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan abre aquí un saludo de gracia y paz. Y la razón es que la gracia de Dios es que por su pueblo puede disfrutar paz por medio de él en estos tiempos difíciles, incluso en medio de persecución. Por eso dice gracia y paz para ti de aquel que es y que fue y que ha de venir. Y para realmente entender el peso de esta frase, tenemos que entender que en este tiempo, en esta cultura, los griegos alababan a su falso Zeus. Ahora, si son como yo, cuando hablamos de Zeus, tal vez lo confundamos con Hércules. Bueno, así era. Los griegos, Zeus era el último dios. Sabemos que Zeus decía era, que Zeus es y que Zeus será. Oh, poderoso Zeus. Pero lo que vemos es que Juan declara a Dios no un Zeus, sino un eterno. Y Juan proclama no solo que un Dios será, sino un Dios que viene en juicio, el nuestro, el verdadero, y juzgará a aquellos que no alaban al Dios verdadero. Vendrá con juicio. Y por eso dice, mira, viene con las nubes, y todos los que lo verán, incluso los que lo traspasaron, todos los pueblos de la tierra llorarán por causa de él. Amén. Él viene con las nubes. Aquí vemos a Juan llamando la atención del lector y oyente sobre el regreso de Cristo. Y lo que Juan quería era que todos los que leen Apocalipsis mantengan el hecho de que Jesús está regresando a lo profundo de nuestras mentes, donde allí en nuestro pensamiento es donde Jesús regresa en nuestra vida cotidiana. Que las 7 iglesias incluso podamos fijar nuestras mentes en lo que realmente importa, viviendo una vida honrada y que se parezca y que honre la vida de Jesús. Pareciéndose a la vida de Jesús, sin importar lo costoso que pueda ser.
Esta es una declaración de Dios cuando dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, quien es y quien fue y quien ha de venir, todopoderoso. A la pastora le encanta este versículo porque sepamos que alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y él lo que está diciendo es que él era antes de todas las cosas y durará más que todas las cosas. Y él está por encima de todo y solo él hará que todas las cosas sean nuevas. Entrando al versículo 9, entramos a la parte última de este capítulo. Y aquí vemos la visión de Juan y cómo describe a Jesucristo. Como lo ve, empezando en el 9 dice, yo Juan, hermano y compañero en sufrimiento, el reino y la paciencia, resistencia que son nuestros en Jesús, estuve en la isla de Patmos a causa de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor estaba en el Espíritu y escuché detrás de mí una voz y una trompeta que decía, escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Y luego dice, me di vuelta para ver la voz que me hablaba y cuando me volví vi 7 candelabros dorados. Y el pastor dice que es justamente uno de los intercesores al leer este capítulo, es de que esta persona al voltear, cuando Dios nos habla, este libro de Dios está basado en la obediencia de Juan. Sigamos con la lectura. Dice que entre los candelabros había un hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, con una faja dorada en su pecho. El cabello de su cabeza era blanco como la lana, tan blanco como la nieve, y sus ojos eran como fuego ardiente, sus pies eran como bronce brillando en el horno, y su voz era como el sonido de las aguas que corrían. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y saliendo de su boca había una espada afilada. Cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el viviente. Estaba muerto, pero ahora vivo. Estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ya tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues, le dice a Juan, lo que habéis visto, lo que es ahora y lo que sucederá después. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Al leer esto, dice el pastor, me pregunto, ¿cómo se supone que debemos entender esto? Los versículos 12 al 16 son los 5 versículos que describen la visión de Juan. Así que tomemos un minuto para analizar todo esto. Vemos que Juan ve a Jesús de una forma muy específica. Y ve que es una reflexión de las 7 iglesias. Dios nunca está ausente. Él siempre está en medio de su iglesia, apoyándolas durante las pruebas y persecuciones. Después Juan dice que vio a alguien como un hijo de hombre, vestido con túnica que llegaba hasta sus pies y con faja dorada en su pecho. Aquí vemos a Juan presentando a Cristo de una manera real. Y Juan dice que el cabello de su cabeza era blanco como la lana, blanco como la nieve, y sus ojos eran como fuego ardiente. Al leer esto, Juan no quiso decir que Jesús había envejecido, no, sino que describe un pasaje de Daniel, capítulo 7, donde el profeta describe la visión de Dios que él llama el anciano de los días. Así que Juan en realidad está asignando dignidad a Cristo en términos que semejan a la visión de Daniel. Sus pies eran como bronce brillado, dice, y su voz era como el sonido de las aguas que corrían. En su mano derecha sostenía 7 estrellas y de su boca una espada afilada salía de doble filo. Su rostro era brillante como el sol.
Así que vemos las 7 estrellas que sostienen su mano y las 7 iglesias y sabemos que la espada que sale de su boca es un símbolo de su palabra. Recordemos lo que dice Hebreos, porque la palabra de Dios está viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Cualquier espada de doble filo penetra hasta el alma y espíritu y juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Así es que, en vez de tomar la visión de Juan literalmente, permitamos que nuestra imaginación guíe la calidad poética de la narrativa y reconozcamos el simbolismo que tiene. No dibujo bien, pero todo lo que tuve que hacer fue una búsqueda rápida en Google. Y fue lo que hice, buscar en Google para buscar la interpretación literal de Jesús en Apocalipsis 1. Y encontré una imagen interesante. Y esta imagen era como una descripción literaria con túnica, con pelo desordenado y con fuego saliendo de su boca y una espada. Era una imagen asustante. Y a veces nos envisionamos o tenemos la visión de dragones, de tribulación, de cosas así. Son imágenes. Pero como Puebla que hemos entrado oficialmente en un estudio de este libro de Apocalipsis, tenemos que entender que este libro está lleno con simbolismo intencional y que no todo lo que leemos es literal. Uno de los muchos libros y teólogos que he leído para prepararme para este mensaje dicen esto, y voy a leerlo. Y piensen en ello, dice, el libro de Apocalipsis no significa lo que dice, significa lo que significa. Una vez más, el libro de Apocalipsis no significa lo que dice, sino significa lo que significa. Por lo tanto, debemos reconocer el simbolismo. En los últimos 4 versículos vemos que termina cuando Jesús declara que posee toda la autoridad sobre la muerte. Y al concluir la visión, Juan recibe la orden de escribir lo que ha visto y lo que está por venir. Y es una descripción rápida de Apocalipsis capítulo 1. Y sí que es mucha información. Y les dije que íbamos a trabajar duro hoy. Pero lo que no quiero que perdamos, lo que no quiero que ocurra, es que usted salga de aquí. Sí, leímos el contexto de lo que es este libro, por qué se escribió. Queríamos explicar del capítulo 1, preparándonos para lo que viene en semanas próximas. Pero es una visión que Dios me dio también, porque queremos que crea una curiosidad en nosotros, que una semilla que caiga en nuestro corazón germine, que florezca, y que tengamos curiosidad, deseo de aprender, de seguir buscando las Escrituras. Y para terminar, hay una última pregunta que siento que tenemos que hacernos. Tenemos que hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué esto debe importarnos? ¿Por qué deberíamos tomarnos el tiempo para estudiar este libro que fue escrito miles de años para personas específicas? Y todos los años deberían cambiar la forma en que vivimos o influye en la forma que pensamos. ¿Qué es lo que nos revela de Jesús el día de hoy? Una de las cosas que me encanta al leer el libro de Revelación, de Apocalipsis, es que nos muestra la realidad última, que Jesús al final es victorioso y que los planes del enemigo serán frustrados. Y este libro nos da perspectiva, nos da contexto, y al final del día veremos que toda lengua, toda tribu, toda gente lo conocerá. Ahora les digo algo, Dios ama a Estados Unidos, pero Estados Unidos no es su país favorito. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios global, que nos creó tanto a ti como a mí y a hermanos y hermanas de todo el mundo. El reino de Dios es global, no solamente este país.
pero como su pastor, como persona que he estado orando y le he preguntado al Señor acerca de qué es lo que quiere comunicarnos, específicamente cómo podemos o debemos verlo específicamente el día de hoy. Y hay dos ideas que me llegaron. La primera es que toda la razón por la que Juan escribió esta carta a las 7 iglesias es para animarlas, para que no se rindieran, para que no cayeran en tentación de seguir a Jesús a medias. No, Juan estaba dejando en claro que Jesús no era un complemento de nuestra vida, sino que es la vida misma. Así que todos que están aquí o todos que nos están viendo en línea, ¿cómo esto resuena en usted? ¿Cómo esto lo ve para entrar en obediencia? ¿Cómo es que podemos entrar en obediencia real? ¿O dónde hemos sentido convicción de que estamos retrasando nuestra obediencia? Hay algunos de aquí que anhelan crecer en su relación con Dios. Quieren conocer más y quieren que su vida se transforme. Aún en medio de desear estas cosas, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones que conduzcan a la santidad, a ser justos. No quieren hacer lo que dice Él, pero quieren caminar en poder. Y la realidad es que si queremos crecer en poder, no podremos dar pasos adelante hasta que comencemos a hacer las cosas que se nos dijo que hiciéramos. Jesús no es complemento. Jesús es vida. Y por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La segunda cosa al orar es que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Que el Dios del universo nos ama, te ama, me ama, nos ama. Y que hay gente que cree en esto y saben que esto es verdad, pero también sospecho que hay personas que no saben o que no creen que Dios los ama o que han experimentado la bondad de Dios. Quiero leer un versículo en Apocalipsis 1:5, donde dice, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, que nos ama y nos ha liberado. Si usted está de aquí y no sabe cómo es este amor, o cómo es, o cómo se ve, o cómo se siente ese tipo de libertad, hoy es el día que puede tomar esa decisión al convertirse a Dios. Ahora, no todo cambia, porque vea la persecución. Cuando aceptamos a Jesús no es de que tengamos una vida fácil, no, pero podemos tener una vida nueva. Si no sabe de ese tipo de amor, si no sabe de ese tipo de libertad, o cómo se ve o cómo se siente, hoy es el día que puede tomar esa decisión. Oremos. Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y agradecemos de que tu palabra está viva, de que tú estás vivo, activo y en movimiento. Y queremos que nos veas, que nos conozcas y nos ames a todos por igual, lo bueno, lo malo, lo feo. Te agradecemos que podemos ver en todas las escrituras que nos amas exactamente como somos y que nos atraes a ti. Y depende de nosotros reconocerlo y elegirte, Señor. Por eso esta mañana oro por los dos grupos de los que mencioné, los que ya te conocen, los que desean conocerte más. Muéstranos cómo es la obediencia completa, Señor. Revélanos áreas de nuestras vidas donde hemos retrasado en obediencia. Ayúdanos a reconocer que no eres un complemento, Señor. Tú no eres un complemento, sino que eres todo, Señor. Tú eres vida. También oro por aquellos que aún no te conocen, Señor, como el Dios verdadero, que no han aceptado ese don de salvación que fue pagado por tu vida en la cruz. Gracias, Señor, porque nos liberas de las ataduras del pecado. Con esta cabeza inclinada y en posición de oración con ojos cerrados, hay dos preguntas que quiero hacer.
La primera es a los que ya conocen a Dios, pero los que saben que es real, pero que empieza a reconocer como que lo han hecho como opcional, un día sí, un día no, o al gusto, y que viven la vida de que Juan estaba justamente hablando a aquel pueblo perseguido. Si usted reconoce que hay áreas en su vida donde Dios le ha pedido obediencia, pero ha estado retrasando esa obediencia y siente que Él le llama de vuelta, si ese es usted esta mañana, ¿podrá levantar su mano? Sí, ya veo esas manos levantadas. Varias manos levantadas. Gracias, Jesús. La segunda pregunta es para aquellos que aún no han aceptado al Señor, no han decidido seguirlo. Si al escuchar las buenas nuevas de que Jesús le ama, que dio su vida por usted como sacrificio para cubrir sus pecados y que al tercer día el Hijo de Dios volvió a la vida, creando una manera para, al escuchar esto, es para que nos reconciliemos con Dios. Y debido a esto podamos experimentar amor y libertad y perdón. Si aún no ha dicho sí a este tipo de relación con Dios y le gustaría también, si no ha dicho sí a esta relación, levante su mano. Usted quiere, le está llamando. Levante su mano como una indicación de que eso resuena en usted. ¿Hay alguien? Vamos a hacer una oración por toda la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad de hablar contigo, de aprender contigo, de crecer contigo, Señor. Esta semana, Señor, se me recordó que hace un año te estábamos buscando, Señor, y que te preguntábamos qué series quieres que hablemos, Señor. Y recuerdo clarito cuando este libro de Apocalipsis salió a flote. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es difícil, suena difícil, Señor, este libro. No quiero molestar a la gente o de que no estoy comunicando o predicando de una perspectiva de cómo tiene el conocimiento de este libro, Señor. Pero tú nos llamaste a esto, Señor, y queremos que tu Espíritu siempre esté detrás de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias por todas las personas que levantaron su mano para rededicarse. Porque tú no eres un complemento, sino que tú estás vivo, que tú eres real, que tú estás presente en todo tiempo, Señor. Y pedimos, Señor, que este tiempo futuro, para que sigamos con este libro de Apocalipsis, que tú nos des un corazón abierto para entender y que tú creas esa curiosidad en nosotros para aprender más, Señor. Jesús, queremos ser movidos por tu Espíritu, Señor, para crecer, para buscar. Gracias, Señor, te amamos, te alabamos y te seguimos alabando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Amén, iglesia, gracias. Esta mañana, al levantarme, estaba un poco horrible, me sentía cuando usted se levanta y que no puede pasar la saliva porque le duele la garganta. Así sentía yo y me sentía frustrada y molesta porque estudié tanto para esta serie y de repente no sentía que no podía hablar. El libro de Apocalipsis no es fácil. No crean que nosotros venimos de aquí que sabemos todo. No, tenemos que estudiar. Estaba frustrada y como a las 5 de la mañana estaba Jake, mi esposo, leyendo ahí la Biblia y le dije, ora por mí. Y Dios me dijo, mi niñita estaba en el baño y le pedí que orara por mí también. Y a las 7 de la mañana estaba en el piso en mi oficina
Y dije, Señor, no tengo nada que dar, Señor, este día. Ayúdame, Señor. Tiene que ser tú, Señor. Y quiero testificar rápido, que ahora me siento maravillosa, me siento súper bien, no con dolor de garganta más. Y ahora puedo escupir y no siento dolor, no lloro. Y hay gente que dio su vida a Jesús esta mañana. Hay gente que reconoce la bondad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por entrar en esta aventura con nosotros. Estamos animados, con humildad, porque este tipo de estudio es necesario para la iglesia. Amén.